Lo voy a intentar. Yo no puedo no jugarme, ¿no? En el escucharlas. Porque hago música y porque esto, vuelvo a decir, está ahí, ¿no? Esas discusiones están allí. Porque la música que yo aprendí a hacer es la música esa que llaman de concierto. No es diferente, o sea, cuando los escucho ustedes hablar de hacer una definición de folclore, yo podría tachar folclore y poner música de concierto y cambiar pueblo por burguesía, y no sería mucha la diferencia. ¿En qué sentido? En que el intento cotidiano, constante de la formación es el del aprendizaje de una técnica para la interpretación de un repertorio que ya está hecho. Alguien lo hizo hace 200 años, ¿no? Incluso resulta problemática para los estudiantes y para los maestros la música contemporánea. La música contemporánea es una cosa que tocan unos cuantos raritos en el mundo, aún cuando es hija, esa sí no se jacta de que viene de quién sabe dónde, ¿no? Esa es hija de la academia, no está buscando un origen más allá de, ¿no?, popular ni nada, ¿no? Pero aún cuando su matriz es esa, no es bien recibida y no la hace mucha gente. Y entonces yo he estado estudiando por horas la obra de Bach para que suene como Bach la hubiera tocado, para que yo sienta lo que Bach sintió cuando la compuso, ¿no? Y estudiar la historia es estudiar las razones por las que es estudiar la historia de Bach, ¿no? No el mundo de Bach, no cómo era, no por qué era así, y tampoco, y mucho menos entender por qué hoy ya no es así, ¿no? Y mucho menos preguntarme, ¿y por qué si hoy ya no es así? Yo estoy estudiando esta música. O sea, entonces yo estoy de acuerdo me parece maravillosa la propuesta de posicionémonos, preguntémonos, pero también miro la contradicción de esa propuesta en la realidad, ¿no? O sea, miro que eso no es una cosa que nos va a regalar nadie nos va a regalar la posibilidad de preguntarnos dónde me quiero poner y por qué, ¿no? Es una cosa que tenemos que pelear a la institución, al mundo, a los papás, no sé, a todas las personas con las que haya que pelear de esa posibilidad de elegir. Porque, bueno, se ha hablado de hegemonía, se ha hablado de poder, se ha hablado de dominación. Bueno, vamos, se pusieron muy densos, era un debate sobre no, pero no, es que es imposible hablar de esto sin hablar de hegemonía, sin hablar de poder, porque se ve, porque se siente que hay una fuerza que define, ¿no?, que dice de aquí para acá, esto sí, esto no. Y entonces esa fuerza, pues, vamos, yo creo que esa es la hegemonía, ¿no? Podemos intentar definirla, pero esa fuerza que dice esto sí, esto no, de eso va el poder, de eso va la hegemonía. Y que entonces el ejercicio, la propuesta de reflexión es básica. No hay manera de que esa hegemonía se simbre si no nos preguntamos por qué. ¿Y yo dónde? ¿Y para mí qué? ¿No? Y más, porque ese ejercicio no viene solo, no puede ser solo. Es un ejercicio con otros. Porque en la soledad las respuestas siempre son, pues, sí, pero esto es lo que hay. O sea, ¿quieres bailar? Digo, ya veniste a la escuela, pues ahora estudiar, ¿no? Entonces, yo me descubrí estudiando música, terminando la carrera de música y diciendo, ¿y ahora qué voy a hacer con esto? ¿Y por qué estudié esto? Y me espejeo, ¿no? Me espejeo en sus preguntas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, yo vine a estudiar folclore, ¿y por qué vine a estudiar folclore? ¿No? Entonces yo quiero recuperar
esto que veo. Les pido que si hay algo más que ustedes ven en esto que se puso, pues lo sumemos a esta recuperación. Yo recupero que hay una constante de necesidad de reflexión sobre la práctica, que no existe en ningún ámbito artístico, por lo menos, desde Kant, cine, se los juro. Nadie está pensando de manera colectiva, a lo mejor algunos, ¿no? A lo mejor con unas chelas, pero como un ejercicio deliberado, no. Pocas personas. Veo que hay elementos de esa reflexión que tienen que ver con cuál es el uso social de esto, que le llamamos folclore, pero como dice Pau, es como hay una tendencia al folclore con F mayúscula, ¿no? Entonces, ¿cuál es el uso social de ese folclore con F mayúscula? Porque existe, ¿no? ¿Y cuál es el uso social de los otros folclores que pueden existir o que existen? Encuentro yo que hay esta necesidad de esta reflexión propia. Me parece que hay preguntas que tienen que ver con cuál es la relación entre la realidad y lo que se hace aquí, y lo que se enseña en una escuela. Y yo en ese sentido creo que vale la pena sí mirar que hay una distancia entre la escuela y la realidad. El 1% de la población del mundo llega a la universidad. No podemos decir que en la universidad está el pueblo. No es verdad. Entonces, hay una distancia. Y cuando, no sé ustedes dónde vivan, ¿quién vive más lejos de aquí? ¿Dónde vives, Fer? Por Amecameja. ¿Cuántas horas haces? 3 horas diarias. O sea, 6. O sea, Fer pierde 6 horas de su vida en transportarse, perdón. Y donde tú vives se parece a la vida aquí, no, a las instalaciones, no. Esa es mi experiencia, que yo voy a donde yo vivo y que donde yo vivo no se parece a la universidad. Entonces hay una distancia que vale la pena, hay varias opiniones sobre cuál es la distancia entre la realidad y el folclore que estamos viendo aquí, pero el otro folclore que nos estamos imaginando, o el otro folclore que estamos haciendo, o con los apellidos o sin los apellidos, ¿no? ¿Cuál es esa relación? Y entonces con la realidad y con este concepto que nos propone Laura del pueblo. Entonces nosotros somos del pueblo. Quizás somos privilegiados, pero somos parte del pueblo, es una pregunta. Y pienso que un elemento otro que está ahí, que es interesante, haciendo ruido, es esta relación entonces con el concepto de la tradición y la realidad de los pueblos que hicieron estas danzas, que practican estas danzas, y cómo conservan la tradición. Me parece que hay una idea ahí no muy como dada por sentado de que tradición es igual a purismo, ¿no? O sea, que las tradiciones son una práctica que se mantiene pura y sin intacta, ¿no? Ajá. Entonces, pienso que hay una pregunta. ¿Qué onda? ¿Eso es verdad? ¿No es verdad? Hay varios elementos aquí.